Excelente. Vamos a iniciar de inmediato. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, el Consejo Nacional de Competitividad y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, les dan la más cordial bienvenida al lanzamiento virtual de la Revisión de Políticas de Transformación Productiva, PTPR, de la República Dominicana, titulado Preservando el Crecimiento, Logrando Resiliencia. En esta ocasión contamos con el apoyo especial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, UNCTAD. En esta ocasión nos acompañan el Viceministro de Desarrollo de Industria y Comercio del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, el señor Juan Tomás Monegro, en representación del ministro Nelson Toca. De igual manera, la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad, la señora Zoraima Cuello. De igual manera, nos acompañan el director del Centro de Desarrollo y consejero especial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, el señor Mario Pesini, y la señora Annalisa Primi, jefa de Políticas Estructurales e Innovación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. De igual manera, saludamos a nuestros invitados internacionales, a los diferentes embajadores en República Dominicana que nos acompañan en la mañana de hoy. De inmediato, con este lanzamiento se presenta el informe final de los resultados y proyecciones de República Dominicana sobre los análisis productivos realizados hasta la fecha. Luego de agotar extensas jornadas de mesa de trabajos con los sectores público y privado, iniciados el año pasado entre los meses de julio y diciembre. Este estudio estará disponible para ser descargado en el portal web de la OCDE y de competitividad, y próximamente se compartirá la versión en español en ambas plataformas. Recordarles que pueden acceder a este documento en un link que se le va a compartir a través de este chat. Antes de iniciar, queremos agradecerles también en la mañana de hoy a los participantes, al equipo técnico que ha estado trabajando detrás de todos los que se van a presentar en el día de hoy, también a los relacionados que nos acompañan, a los diferentes miembros del Consejo del Pleno del Consejo Nacional de Competitividad, y de igual manera agradecerles a los amigos de los medios de comunicación de República Dominicana que en la mañana de hoy están conectados con nosotros. Recordarles que habrá una sección de preguntas donde podrán expresar sus inquietudes, algunas dudas, y las mismas serán respondidas por el personal técnico que participó en este estudio. De inmediato pasamos a iniciar formalmente con el lanzamiento virtual de las políticas de transformación productiva. Iniciamos con la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad, la señora Zoraima Cuello, quien tiene a su cargo las palabras de bienvenida de este evento. Muy buenos días. Damos la más cordial bienvenida al señor Mario Pesini, director del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, a la señora Annalisa Primi, jefa de la Unidad de Políticas Estructurales e Innovación, igualmente de la OCDE, al viceministro Juan Monegro, viceministro de Desarrollo Industrial del MIC, al señor Felipe Vicini, quien es miembro del Pleno de este Consejo, a los representantes de los países miembros de la iniciativa de la OCDE y a todos los demás miembros de este Consejo Nacional de Competitividad, a las autoridades del gobierno, a los invitados tanto nacionales como internacionales y a los representantes de la prensa. Para mí es un verdadero honor poder acompañarles en este día para conversar sobre este lanzamiento que para nosotros representa un gran hito en la República Dominicana y en nuestra agenda del Pleno Nacional de Competitividad. Pues en marzo del 2019 iniciamos la evaluación de las políticas de desarrollo del país con la finalidad de identificar soluciones innovadoras que nos permitan plantear los cambios necesarios para consolidar un nivel más alto de productividad y competitividad. Tenemos una economía que,
al igual que otras naciones, enfrenta nuevos retos globales. Y en ese sentido, cabe preguntarnos en este momento, ¿cuáles herramientas pueden ayudar a que la recuperación económica sea más rápida y efectiva? ¿Aprovecharemos la actual coyuntura para impulsar el mejoramiento de la productividad? Hoy, la misión de todos los países del mundo es lograr economías más fuertes con rápida capacidad de reinvención y adaptación frente a los cambios. Durante la última década, la economía dominicana experimentó un notable crecimiento que actualmente se ha visto frenado a causa del coronavirus. Sin embargo, como hemos venido diciendo desde este consejo, el impacto del COVID también nos ofrece nuevas oportunidades para actualizar el modelo de crecimiento, de modo que pueda ser más resiliente, sostenible e inclusivo. Por lo que la presentación que hoy realizamos junto al Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES de la revisión de las políticas de transformación de la producción de la República Dominicana, preservando el crecimiento, alcanzando la resiliencia, es una muestra de que estamos en la dirección correcta para lograr los resultados que nos proponemos. Esta revisión de políticas de transformación de la producción del país, PTPR, como le conocemos, se reviste de una especial relevancia, sobre todo en estos momentos, porque este documento sienta las bases sólidas y estratégicas en materia de desarrollo productivo, política industrial, el empleo y la tecnología, acordes con nuestra economía para lograr crear empleos de mayor calidad, catalizar la inversión local y extranjera, impulsar el emprendimiento, aumentar los encadenamientos productivos, repuntando la economía del presente y futuro. El PTPR para la República Dominicana se enfocó en analizar las políticas de producción en 3 dimensiones. Primero, la calidad e innovación para la transformación de la industria alimenticia como potencial de desarrollo y cómo pasar de los productos frescos a productos agroindustriales con mayor valor agregado. A su vez, se enfocó en el desarrollo de una estrategia de fabricación y logística de costa cercana, el nearshoring, como le conocemos, considerando las políticas comerciales de los Estados Unidos, con el objetivo de identificar en el país nuestras potencialidades para continuar creciendo en la industria de manufactura, aprovechando nuestra estrategia logística, agregando mayor valor en el proceso a través de innovaciones y generando encadenamientos productivos entre la industria local y las zonas francas. Y finalmente, un tema con el que también hemos venido trabajando desde hace ya un tiempo y el cual nos apasiona, y es el de fomento de una estrategia de innovación centrada en la productividad. Este análisis resalta las reformas que como país hemos venido llevando a cabo e implementando, entre los que se encuentran la agenda digital a través del programa República Digital, así como la implementación de diversas plataformas y servicios en línea para eficientizar la administración pública dominicana. Igualmente, reconoce los esfuerzos para el fortalecimiento de la infraestructura de la calidad a través del Sistema Dominicano para la Calidad, el cual resulta tan necesario para lograr competir en los mercados internacionales con los más altos estándares. Además, nos indica, y este es un aspecto muy importante para nosotros, los cambios que se están generando a nivel mundial y las necesidades de adaptarnos rápidamente de cara a que podamos competir en un escenario donde las cadenas de valor tienden a ser más cortas. El uso de la tecnología digital para la trazabilidad y la transparencia está incrementándose de manera exponencial y las empresas enfrentan un aumento en la demanda doméstica. Nuestro reto como país es actualizar nuestro modelo de desarrollo a través de reformas enfocadas que nos permitan no solo crear y superar la crisis generada por la pandemia,
sino alcanzar niveles de desarrollo económico más estables a largo plazo. La finalidad de esta propuesta es promover un desarrollo económico dinámico centrado en la innovación para aportar sostenibilidad y equilibrio socioeconómico. Es por ello que damos gracias a la iniciativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE para el diálogo de políticas sobre cadenas globales de valor, transformación de la producción y desarrollo, y en especial queremos agradecer en este día al equipo compuesto por Manuel Toselli y la señora Annalisa Primi, quienes, siguiendo una rigurosa metodología de análisis de las políticas públicas, han dirigido durante 18 meses este importante ejercicio, que tuvo a su vez 2 misiones presenciales, 2 mesas redondas de trabajo y 30 reuniones bilaterales con representantes del sector público, privado y académico del país. De igual manera, queremos agradecer a Kay Urban, asesor senior de la OCDE, y los representantes de los países pares que acompañaron la revisión, a Marianne Crespolini, del Ministerio de Agricultura de Brasil, y a Rosemary Coates, de Reshoring Institute de los Estados Unidos, así como a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, quienes nos brindaron apoyo durante el proceso de revisión y análisis. A todos los que aquí nos acompañan, agradecer su interés, su empoderamiento y su compromiso para que todas estas recomendaciones y análisis puedan ser asumidos en el país e implementados en el corto plazo por el bien de la transformación de la República Dominicana. Muchísimas gracias a cada uno de los invitados. Muchísimas gracias, señora Soraima, por compartirnos estas importantes observaciones de lo que ha sido el desarrollo de esta misión en República Dominicana, que será de mucho beneficio para los sectores productivos. De inmediato hacemos pasar el micrófono al señor Mario Pesini, director del Centro de Desarrollo de la OCDE, pero también es el consejero especial del Secretariado General de la ODC para el desarrollo de la organización. Adelante, señor Mario, por favor. Buenos días, muchísimas gracias por este evento, un placer de estar con vosotros, en particular que me permitan de saludar al viceministro Monegro, pero también saludar a Soraima Cuello, que acaba de decir todo lo esencial sobre este informe, saludar a Laura del Castillo, la directora técnica del Consejo Nacional de Competitividad, y también recordar que la cooperación con la República Dominicana data de largo plazo. Ha habido diferente trabajo que el Centro de Desarrollo ha hecho desde 2009 y se han realizado numerosos informes en conjunto, entre ellos el actual informe de la PTPR, Productive Transformation Policy Reviews, y también una otra cosa que se llama MDCR, Multidimensional Country Review, que disculpen esta costumbre de los burócratas de hablar en un idioma que mi madre nunca entiende, incluido el trabajo que yo hago entonces. Pero me permitan también de agradecer la colaboración con la CEPAL, que es siempre una hermana organización, y la UNCTAD también, como contrapartes muy importantes en el proceso de esta review que lanzamos a hoy. Ahora, siguiendo la muy importante palabra de Soraima, me gustaría hacer alguna consideración de naturaleza un poco más general que explican por qué, en mi sentido, este trabajo es particularmente útil en el momento presente. Intento hablar en particular, como mi primer punto, de la urgencia que ha aparecido en la palabra de Soraima y que en mi sentido, en muchos casos, está conectada al COVID-19 como factor de aceleración de cambio en Latinoamérica en particular. El COVID cambia la regla del juego, cambia el tipo de especialización productiva. Tiene una característica muy singular este virus. Actúa de manera simétrica en todo el mundo, entra de todos los lados, pero su impacto es muy asimétrico y toca a algún sector, algunos países,
alguna persona mucho más que otras. Entonces, vamos a ver por qué, en mi sentido, el COVID es particularmente importante ahora. Antes de todo, por supuesto, por el que vemos en los datos, desafortunadamente, América Latina hoy es el epicentro de la epidemia. Y esto entra en un momento histórico en lo cual también ante la crisis del COVID, no América Latina, todo el mundo estaba en una situación non excepcional, no excelente, no productiva. Recuerdo que la tasa de crecimiento prevista en el 2019 era de 2.9 global, una tasa baja frente a los años que la habían precedido a partir del inicio de este milenio. Recuerdo también que el nivel de crecimiento del comercio internacional estaba estimado a 0.7%, que prácticamente significa que el comercio internacional no estaba ayudando el crecimiento económico. Esto era el resultado de diferente comportamiento a nivel global. Los países de la OECD, que en verdad no han solucionado la crisis que se produjo en el 2008, entonces tardaban a trovar nuevo elemento, un nuevo factor de crecimiento. Los países en desarrollo ya estaban en una condición en general mejor, sobre todo en Asia, con tasa de crecimiento anuo a partir del 2001 al 2018 de 7.8%, muy elevado en promedio. África ya estaba en una posición intermedia con 4.6% cada año en promedio, Latinoamérica solamente a 2.6%, una cifra que no permite necesariamente la emergencia y sobre todo una cifra como las otras que se ha transformado en negativo con la crisis del COVID. Entonces la crisis llega en una situación de debilidad preexistente. Pero ¿por qué hablo de esto en casa de uno de los países que han tenido el éxito mejor en América Latina? Y bien, porque lo sabemos todos. Desafortunadamente, la potencialidad de crecimiento depende también del vecino. También la posibilidad de ser afectado depende del vecino. Con lo cual no podemos hacer abstracción de este contexto en lo cual se encuentra en este momento Latinoamérica. Ahora, el contexto es particularmente problemático también por una otra razón. Es evidente que aquí nosotros debemos hacer frente a tres crisis. Una primera crisis sanitaria. La cosa más importante es la vida de la gente, la salud de la gente, con lo cual es evidente que todos los países deben hacer inversión importante en tema de salud. Y que el mundo se debe coordinar en este campo, con lo cual me permitan la posibilidad de afirmar de manera muy fuerte mi solidaridad y apoyo al multilateralismo que se ocupa de salud. No es esto el momento de atacarlo, es esto el momento de poner todo a disposición y ayudar, porque o la crisis se soluciona todos, sanitaria, o no se soluciona. Ahora, la segunda crisis es que los gobiernos, frente a la medida que han debido tomar y que han aportado muy grave compromiso a la economía, se encuentran con la necesidad de hacer política de sostengo de la demanda y de la actividad económica en general. Y qué bueno. Recordamos los errores que habíamos hecho después de la crisis de 2008, con lo cual inmediatamente después hemos empezado a ocuparnos de reducir la deuda en un momento en lo cual se trataba de hacer el contrario, al revés de hacer inversiones y sostener la actividad económica. Y lo pagamos, como yo decía, la consecuencia hasta ahora. La crisis económica entonces necesita apoyo inmediato al empleo, a las pymes, a la empresa en general, porque se mantenga la posibilidad, la estructura de la productiva de manera a ser listo a reempezar una vez que finalmente vamos a trovar una vacuna. Pero hay una tercera crisis que es importante. Sí, tenemos salud, sí tenemos actividad económica mantenida con apoyo extraordinario. El verdadero problema es el cambio de la estructura productiva. Esta crisis actúa de manera diferenciada, incluido en sectores económicos. Todos sabemos que el sector muy afectado soy, por ejemplo, el turismo. Estoy hablando a un país
que de turismo ha sabido hacer una herramienta importante por el desarrollo, y entonces debemos pensar y ahora a qué estructura productiva, a qué transformación hacer. El mundo de mañana no va a ser el mismo de hoy. La idea de back to business, usual business, no funciona. No ha funcionado ya en el 2008. No puede funcionar ahora. Debemos anticipar el cambio indispensable, anticipar la política indispensable. Y qué bueno que República Dominicana, antes de la crisis del COVID, había anticipado este punto. Entonces, que se ponga a reflexionar de manera profunda su qué transformación productiva. No estamos hablando aquí de un estudio que nos va a decir cuál va a ser la tasa de crecimiento el día pasado mañana. Estamos hablando de un trabajo de largo plazo que mira a una historia de largo plazo y que intende trabajar sulla struttura produttiva, che è una cosa muy diferente del trabajo importante de natura periodista que se hace cada día por saber cómo va el mundo en el momento presente o quizá mi pequeño pueblo en el momento presente. No, aquí estamos trabajando su otra cosa. El tema es tan importante porque muchos países no están listos a enfrentar toda la necesidad de capacitaciones que viene con la medida de política. Antes de todo, los recursos domésticos internos. Lo sabemos todos, los países en desarrollo tienen, en muchos casos, no todos, una capacidad de recaudación fiscal baja. Con lo cual, enfrentado a nueva política de urgencia, tal vez no tienen los recursos. Ahora, yo soy convencido que este tipo de consideración nos debe portar a decir que cuando discutimos de largo plazo, debemos también discutir de cómo actuar en el largo plazo reforma fiscal que permitan de enfrentarse a una serie de problemas. Me recuerdo que esto fue un punto que habíamos analizado muchas veces en República Dominicana cuando yo he tenido la suerte de estar, incluido con Jacques Attali, el trabajo se había hecho juntos. Bueno, esto es un punto fundamental. En los países de OECD, lo sabemos todo, la recaudación fiscal es más o menos 34.3% del PIL, en América Latina en promedio es 22.6%. Habemos revisto un poco esta cifra, estamos a 23%, en promedio no es bastante. Hay mucha diferencia, Latinoamérica es heterogénea, pero es evidente que eso no permite de financiar todos los esfuerzos de la política pública tan indispensable. Es tan indispensable también porque la gente la pide. Habíamos visto en la calle de muchos países de Latinoamérica una insatisfacción manifestarse. ¿Por qué? Porque esta famosa clase media que se ha creado todavía permanece vulnerable y expectativa enfrentada a su vulnerabilidad crean frustración y la frustración se ve en la calle. Entonces, en muchos casos yo soy convencido que se trata de repensar el contrato social que se debe actuar. Porque el contrato social tradicional, en muchos casos, está fuera de moda, como se dice, outdated. Ahora, es claro que en un contrato social debemos pensar a política de protección social, política social, y de esto hemos discutido en la ministerial sur Latinoamérica que se ha tenido en República Dominicana. Uno se pide qué hacen a la OECD aparte de trabajar sobre República Dominicana, porque estamos todos movilizados a trabajar en este momento sobre República Dominicana y con gusto. Entonces, quizás que no lo digan a los países nórdicos europeos o asiáticos, ¿no? Pero es así. Entonces, esto ya lo habíamos en parte discutido en esta ocasión. Hoy discutimos del otro aspecto fundamental a una transformación general, que es la transformación productiva. No es pensable de tener un sistema de protección social si la economía no permite de financiarlo. Ahora, nell'inmediato, yo personalmente soy convencido y milito porque se actúe una renegociación de la deuda en general. Si los gobiernos deben intervenir inmediatamente sobre la salud, hablo de todos los gobiernos de países en desarrollo, si se encuentran tal vez con una decisión horrorosa, es decir, ¿qué debo hacer? ¿Debo limitar la economía o debo
limitar la vida de la gente. No se puede enfrentar un tipo de dilema de esta naturaleza. La solución es necesariamente la vida de la gente. Entonces, los gobiernos deben poder tener el espacio fiscal por poder intervenir. Y entonces debemos saludar el trabajo que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están haciendo, pero reconocer también que esto es el inicio, no es suficiente y debemos ir discutiendo de esto. Pero una vez que habemos contado esto, debemos también decir, no hay solamente la finanza nacional. Efectivamente, yo pienso que hay forma de impacto de la crisis del COVID que viene del exterior y que, incluido un país que no tenga contaminación, va a ser contaminado económicamente por fenómenos exteriores. ¿Me refiero a qué? Me refiero, antes de todos, a la demanda internacional que va a bajar. Ya con el SARS, en China la consumación bajó de 3%. Esta vez va a bajar más. En los países OECD que se encuentran en una tasa de crecimiento muy negativo, por supuesto, la demanda va a bajar. Incluido no es solamente cuestión de demanda, el precio de las commodities, que ya ha bajado y riesga de bajar más. La remisa de los migrantes, fundamental por muchos países en desarrollo, contan más o menos cuánto la inversión extranjera. Y bien, la remisa no van a mantenerse de manera constante, ya se habla de 20 y quizá más por 100. En algunos países se invitan los migrantes a regresar en su casa, como en el país del Golfo Árabe. Y bien, en consecuencia, es muy probable que esta fuente de financiación baje también. La inversión extranjera, l'UNCTAD nos cuenta que van a bajar de 40 a 70%. Entonces, vemos como reacción el flujo de capitales que deja a los países en desarrollo y va en países donde piensa de estar más seguro. En parte, esta es una distorsión del sistema financiero internacional, porque los países en desarrollo, en muchos casos, tienen un nivel de deuda que no es comparable a la deuda de los Estados Unidos o del Japón, pero es penalizada, bien que sea más baja. Entonces, en una situación como esta, yo soy convencido que debemos discutir de deuda, pero al mismo tiempo mostrar que los países están en condición, están convencidos y tienen ideas claras sobre las transformaciones que deben hacer de su financiación, pero en particular de la estructura productiva. Esto me permite de ir a mi conclusión. Y mi conclusión es, el estudio que va a ser lanzado hoy, si es indispensable por la razón que he dicho, tiene un segundo punto importante a subrayar. No es un estudio. En verdad es un trabajo conjunto de una serie de países que han decidido de dedicar tiempo con su compañero República Dominicana por ver juntos cómo podemos aprovechar de la experiencia recíproca y aprender antes de todo de República Dominicana. Pero en segundo lugar, si pasa, ¿por qué no? También decirle, nosotros hemos tentado políticas comparables, no han funcionado a una condición. Aquí no se trata de copiar, aquí no se trata de decir que hay best practice. Cada país es diferente, tiene una trayectoria de desarrollo diferente. Aquí el que es interesante de estudiar practice buena, y quizá uno puede canibalizarla, tropicalizarla, utilizarla de manera diferente o hacer el contrario. Pero me importa mucho subrayar que esto es un trabajo típico del multilateralismo. Habemos creado una mesa, alrededor de la mesa habemos puesto países soberanos que discuten entre ellos y se cambian ideas y ven si uno puede ser útil al otro. Nos hemos un grupo de investigadores, no tengo nada contra los grupos de investigadores. El trabajo de nosotros es un trabajo que facilita el diálogo y la comunicación entre países. Ahora, concluyo diciendo que la República Dominicana, un país que adoro, tiene una economía de alto crecimiento en búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo. ¡Mas qué bueno! Porque normalmente quien tiene alto crecimiento piensa de ya haberlo hecho todo y se equivoca y no realiza que en verdad hay diferentes condiciones que juegan, incluido externa.
Entonces, decir exactamente por qué tenemos alto crecimiento. Esto es el momento de mirar a la casa. Esto es el momento de hacer una búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo. Hay países que lo están haciendo, Marruecos, por ejemplo, en Asia, Tailandia, otros países, Vietnam, que lo están haciendo y se están poniendo la pregunta. Y qué bueno que República Dominicana haga parte de este club. El club de los países que tienen coraje y determinación por enfrentar los problemas. El riesgo de crecimiento dual y de un modelo de enclave es alto, pero como en todo tipo de economía comparable a la República Dominicana. Hay áreas de alta productividad todavía que coexisten con actividades informales y de baja productividad. Y se debe haber una mirada que toma en cuenta los dos. Una economía dual resta entrampada y rischia de no desarrollarse más que en algún momento de particular suerte. Entonces, buscar un nuevo modelo no significa descartar lo que ha llevado a crecer, sino buscar cómo seguir creciendo. El desarrollo es como ir en bicicleta. Si se acaba de pedalar, se cae. Esto, en mi sentido, es la verdadera importancia y razón del trabajo que estamos haciendo. Y me permitan de concluir con un chiste. Es de un economista que, en mi sentido, fue uno de los más grandes del desarrollo, que se llamaba Albert Hirschman. El chiste habla de dos personas que se encuentran en la calle. Uno le dice al otro: Pablo, ¿qué pasa? Hace mucho tiempo que no vemos, pero eres chiquito, ahora es grande. Era gordito, ahora es delgado, me gustaría a mí también. Y dice, ma el otro le contesta, disculpe, ma yo no me llamo Pablo. Cambiaste tanto, también el nombre. Los economistas tienen una incapacidad, en muchos casos, de reconocer el cambiamiento, el cambio. En verdad, todo cambia en este mundo. Cambian los actores, ahora hay China, hay los países emergentes que no existían en el pasado. Cambian los objetivos, antes era solamente lucha a la pobreza extrema, ahora son los SDGs. Cambian la modalidad, en el pasado se trataba de darle dinero a los países en desarrollo diciendo que no me hablen sobre todo, me tomen el dinero que averiguamos con mecanismos formales. Ahora se hace cooperación triangular, bilateral, multilateral y todo. Todo cambia. Entonces, si todo cambia, ¿por qué no cambio yo? Y por supuesto, es fundamental reconocer este cambiamiento y trabajar al cambiamiento. Por eso que me permitan de decirle a Soraima y al viceministro, ma qué bueno que República Dominicana ha abierto esta calle, lo vamos a contar a muchos otros países que deberían hacer la misma cosa, incluido en los países miembros de la OECD y quizás sobre todo en los países miembros de la OECD. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Mario Pesini, director del Centro de Desarrollo de la OCDE y también consejero especial del Secretariado General de la OCDE, por estas interesantes y comentarios muy importantes que nos acaba de dar sobre el estudio realizado de más de 18 meses de trabajo. Es muy importante destacar que el COVID-19 ha acelerado, como usted dijo, los cambios y qué bueno que República Dominicana se anticipó a este cambio que trajo el 2020. A continuación, vamos a cederle la palabra al señor Juan Tomás Monegro, viceministro del Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, quien compartirá unas palabras en representación del ministro, el señor Nelson Toca. Adelante. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Buenos días, querida viceministra Soraima Cuello, querido amigo Mario Pesini, nuestra estimadísima María Lisa Primi, con ella todo el equipo que ha estado trabajando en primera línea este esfuerzo para entregar estos resultados el día de hoy. Como ha sido dicho, intervengo en este acto de entrega de la revisión de política de transformación productiva PTPR en representación del señor Nelson Toca,
ministro de Industria, Comercio y MIPYMES del Gobierno de la República Dominicana, por consigna establecida desde hace ya más de un siglo. Trataré de hacer breve, por aquello de que lo bueno, si breve, dos veces bueno, tratando de cumplir eso, pero además porque me siento bastante complacido y bastante bien servido por las intervenciones de la viceministra Soraima y por la intervención de lujo que nos ha ofrecido nuestro amigo Mario Pesini. Lo haré, por tanto, en estos términos, como decimos aquí de manera llana, a la 1, a las 2 y a las 3, pan, chocolate, y se fue, para entonces poder entrar de manera más breve posible, o lo más breve posible, en lo que es el plato fuerte, lo que todo el mundo está esperando. Primero, qué bueno que justo ahora, hoy, a esta hora, el país está recibiendo los resultados de esta reflexión prospectiva sobre cómo echar hacia adelante el desarrollo productivo, la transformación productiva de la República Dominicana. Es bueno y es pertinente justo ahora, cuando vientos tan turbulentos siembran tanta incertidumbre en el mundo de la industria y el comercio, descolocando logros, capacidades productivas y posiciones competitivas de las economías. Y esto cuadra perfectamente con lo que nos acaba de comentar Mario Pesini. En esta circunstancia es, por tanto, muy útil disponer como país de este análisis, de esta perspectiva de la realidad productiva dominicana, de este estudio que aporta, diría yo, inteligencia bien cualificada sobre lo que está pasando en República Dominicana, sobre lo que está pasando y por qué está pasando lo que está pasando en el mundo, pero sobre todo de cómo dar pasos hacia adelante. Por esto, enhorabuena el estudio que se nos va a presentar, los resultados del estudio. A la 2 o a las 2, es justo ahora pertinente que se nos entregue esta revisión de política de transformación productiva cuando en la República Dominicana está por iniciar una nueva administración de gobierno. A los años, en el medio, me remito yo para decir que sé muy bien cuán valioso puede ser para una administración entrante contar con referentes analíticos y prospectivos que ayuden a interpretar correctamente la situación y a tomar o edificar las decisiones con una perspectiva de medio y largo plazo. Y creo que este servicio lo ofrece el PTPR que se está presentando. Y a las 3, es pertinente para la República Dominicana recibir los resultados de esta revisión de política industrial justo ahora, en el año inicial de la década de los 20. Década que posiblemente podrá ser calificado, sería calificado el día de mañana como el decenio cenit de una nueva era del desarrollo industrial global, como una nueva era de la transformación productiva global. En este sentido, ¿cuándo mejor, me pregunto, cuándo mejor que ahora pudo ser tan importante tener a mano contenidos analíticos que aportan perspectiva de cómo
y por dónde continuar la senda de la transformación productiva, que de hecho está así consignada ya y visualizada en ese capítulo 3 de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Por esto y por mucho más, qué bueno que hace cosa de 5 años, el MEPID, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, se interesó por la realización de este ejercicio de revisión de política para la República Dominicana. Y qué bueno que a propuesta de el MEPID, par de años después, el Ministerio de Industria y Comercio lo empujó y encaminó. Y qué bueno que luego, con la visión y liderazgo del CNC, con Rafael Paz a la cabeza, lo asumió con pasión y coordinó su ejecución y el pago también, para fines de el debido reconocimiento. Como para que se cumpliera, diría yo, la escritura, y me refiero a aquella de José Saramago: mañana, si Dios quiere, el rey manda y el buey jala, entonces va a llover. Bueno, pues qué bueno que esa alineación institucional se dio y están cayendo ahora los resultados de esta revisión de política industrial. Enhorabuena para la República Dominicana. Repito, como ya lo expresó nuestra amiga Soraima, muchas gracias de parte del gobierno dominicano al equipo OCDE y muchas gracias a los colaboradores CEPAL y ONUDI. Estamos, creo yo, listos para entrar a lo que es el plato fuerte, la entrega de esta revisión de la política de transformación productiva en la República Dominicana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Monegro, por compartirnos estas interesantes de parte del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES en este lanzamiento. A continuación, como usted dijo, entramos al plato fuerte de este lanzamiento con el turno de la señora Annalisa Primi, jefa de las políticas estructurales de innovación de la OCDE. Pasamos ahora con la señora Primi. Hola. Buenos días a todos. Es un gusto y también sentimientos mixtos. Estoy muy triste de no poder estar ahí, de no poder abrazarlos a todos ustedes, como han dicho Soraima y el querido Juan, y como creo que nos dirá Laura después. Hemos trabajado en conjunto y con mucha pasión en este proyecto. Y la verdad, no poder estar ahí físicamente con ustedes en ese bellísimo país y con ustedes, sobre todo, tengo que decir que es una tristeza, no les voy a mentir. Nos hubiera gustado a Manuel, a los colegas y el equipo que participaron en el estudio, a Nicolò, a Pepe, estar todos ahí. Pero bueno, vamos a hacer de lo mejor y tuvimos unas intervenciones de entrada excelentes. Así que yo voy a pasar a la presentación, si es que logro poder compartir mi pantalla. Denme un segundo porque obviamente tengo algunas cosas que no me están funcionando, pero en un segundo ya funcionará. Sean pacientes conmigo. Tac. A ver, debería ser esto. Ahí pueden ver, ¿no? Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Ok. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora, en realidad, más que, como decía Mario, y también como recordó Soraima y Juan, en realidad, compartir los resultados y entregar el informe es especial en un proyecto de esa tipología, porque en realidad ustedes más o menos lo saben todo. Porque este es un proyecto compartido, hemos generado conocimiento en conjunto y hemos aprendido, en realidad nosotros de ustedes muchísimo.
Lo que voy a tratar de hacer ahora es de compartir y utilizar este momento para hacer una reflexión en conjunto hacia el futuro. Yo creo que, como decía Juan, es un momento difícil, pero es un momento para pensar al futuro. Y este proyecto del PTPR, que como decía mi director Pezzini, no se anticipó un poco a la situación, nos da la posibilidad de tener algunos elementos importantes de diagnóstico que nos pueden ayudar a ver cómo enfrentar el futuro y cómo hacer que el país pueda seguir no solo creciendo, sino alcanzando y generando resiliencia y además abriendo nuevas oportunidades. Entonces lo que voy a intentar hacer es eso. Como decía bien Mario, y voy a ir muy rápida sobre el proceso, pero el PTPR es una herramienta muy querida. Los que me conocen saben que he luchado para que esto existiera junto con Mario en la casa, en la OCDE, y tenemos una herramienta que nos permite hacer dos cosas. Nos permite trabajar con los países, aprender de ellos y dar indicaciones a futuro, pero a la vez nos permite generar un aprendizaje sobre distintas formas de desarrollo. Más que nunca hoy es importante acordarnos que, Mario nos decía, hay una asimetría en el impacto de la crisis generada por el COVID. Sí, hay una asimetría en las estructuras productivas, hay unas asimetrías en las aspiraciones, hay unas asimetrías en la trayectoria del desarrollo, pero esta asimetría en realidad es una heterogeneidad, que es positiva, porque significa que no hay una forma única, hay varias formas y hay varios caminos. Entonces, esta herramienta nos permite descubrir eso, descubrir dónde hay diversidad para aprender, y también nos permite descubrir dónde podemos aprender. Yo creo que lo que dijo Mario lo quiero resaltar porque es muy importante. Nosotros no hablamos de las mejores prácticas. Esto era como una cosa medio de los 90, ¿no? Busquemos la mejor práctica. En realidad hay buenas prácticas, hay cosas que han funcionado en un cierto punto, en un cierto contexto, muchas veces porque había algunas personas clave que hacían mover las cosas. Y entonces nosotros lo que hacemos con este proceso es que intentamos descubrir eso. Y en el caso de República Dominicana, ya lo dijo Soraima, nos beneficiamos muchísimo de la visión de pares de Estados Unidos con el Reshoring Institute, esto fue Rosemary, y con la doctora Crispolini del Ministerio de Agricultura de Brasil, que también participó junto con Itamaraty, con el Ministerio de Relaciones de Brasil. Yo creo que esto es muy importante resaltarlo, y se benefició también este review de un grupo de pares internacionales. Yo veo aquí algunos conectados. Esto se realiza en el marco de nuestra iniciativa de diálogo de política, que ofrece un espacio permanente. Y este review en realidad es el comienzo de un proceso, porque a nosotros lo que nos gustaría es que ustedes en un año más vengan y nos cuenten como país dónde están, cómo han cambiado las cosas, qué reformas se implementaron y qué elementos de nuestro diagnóstico en realidad a veces podían no estar bien. Nosotros tenemos una plataforma para poder discutir esto lo hemos hecho con Chile, que fue el primer país que implementó el PTPR, y lo estamos haciendo ahora. Ustedes están participando, por ejemplo, en los grupos de pares de Egipto. Entonces, esto es parte de algo más de un esfuerzo nacional, y también quiero agradecer mucho a la República Dominicana la posibilidad de aprender y trabajar con ustedes en ese grupo más amplio, porque hay un elemento de generosidad, de abrir sus políticas, dejarnos. Manuel está ahí haciendo miles de preguntas con Kit, van a ver los números y cuánto gastan, y hacemos los cuestionarios, y queremos saber todo de los instrumentos, pero es por un buen fin, es para entender más y mejor, y para intentar darles algunas pistas hacia futuro. Antes de empezar realmente los diagnósticos, yo quiero hacer algo que se hace al final en general, que son los agradecimientos. Yo quiero agradecer muchísimo a todo el equipo que trabajó de nuestro lado en el proyecto, a Manuel, que es un poco el alma de este PTPR, a todo el equipo que tenemos en París, a Basilique, a Antonella, a Julia, a los que se van sumando, ayudándonos en los distintos proyectos, y sobre todo a los partners que trabajan con nosotros en implementar eso, la CEPAL, el equipo de Mario Cimoli, está Nicolo Gligo y otros colegas, y la UNCTAD con el equipo de Richard Kusulbait y Pier Giuseppe Fortunato, y en especial en este proyecto contamos con la asesoría especial de Keith Nurse, que
que es un gran especialista en los temas y que además pudo venir y participar de las entrevistas bilaterales. Ahora, ¿qué es lo que les puedo compartir? En realidad nada muy nuevo, pero sí se lo quiero compartir para poder discutir juntos y ver las recomendaciones. Acá estamos hablando, ustedes, y lo saben muy bien, son la economía que crece más rápido de toda América Latina y el Caribe desde 2010, un crecimiento de promedio anual de 5,8%, que es 3 veces más del crecimiento en promedio de la región. Muy bien. Y como decía Pezzini muy bien, que se estén planteando cómo lo hacemos mejor y cómo lo hacemos distinto, qué es lo que hay atrás de este crecimiento. Hay resultados muy buenos, hay una convergencia en Producto Interno Bruto per cápita, alcanzan el 96% del promedio regional, hay nuevos inversores que llegan al país, relaciones diplomáticas nuevas establecidas con nuevos países como China, Turquía que llega como un inversor nuevo, se diversifican en algunos aspectos la base de partners comerciales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y por qué nosotros estamos diciendo miremos más allá? Y ustedes mismos lo ven en su Estrategia Nacional de Desarrollo con visión de largo plazo. En realidad, si tuviéramos que hacer una síntesis única de nuestro diagnóstico, el reporte es, por supuesto, lindísimo y tiene muchísimos análisis y muchísimas evidencias, así que yo les invito a cliquear y bajar el reporte y mirarlo en detalle. Pero si hay que hacer una síntesis de todo lo que les decimos en las páginas, en realidad lo que estamos viendo es que la economía de República Dominicana está sobreexpuesta a los choques externos. Y esta sobreexposición a los choques externos, la situación del COVID, que lamentablemente estamos todos viviendo hoy en día, vuelve esta vulnerabilidad aún más evidente. Mario mencionaba el tema del turismo, hay otros elementos que vamos a discutir en un rato más. Entonces, este elemento es un poco nuestra síntesis. Hay que actuar y hay que pensar a políticas y a un nuevo modelo de desarrollo que reduzcan esta sobreexposición a los choques externos, porque estos no se pueden controlar y sí tienen un impacto desmesurado por las características de la economía. ¿Por qué decimos sobreexpuesta a los choques externos? Por un tema de estructura productiva. Un tema de estructura productiva que sí fue cambiando en las últimas décadas, pero es una estructura productiva que tiene mucho que ver con lo que pasa en las economías externas. Voy a hacer simplemente solo algunos puntos. Lo que ustedes ven en la parte izquierda de la pantalla lo saben muy bien, es el tema del cambio estructural. Esta economía cambia mucho su estructura productiva, pasa sobre todo el gran cambio desde los 90, ahora es el tema del cambio del peso de la manufactura relativo sobre el Producto Interno Bruto, se pasa de un 26,2% a un 13,1%, esto tiene que ver con cambios en la zona franca, esto ustedes lo saben mejor que nosotros, y cambios en la organización interna. La economía se va muchísimo más a servicios, turismo, pero no solo eso. Ahora, cuando miramos la situación actual, por ejemplo, y una crisis global como no hubiéramos pensado, de la magnitud, amplitud e incertidumbre de lo del COVID, una economía de la República Dominicana, turismo 8% del Producto Interno Bruto, 25%, un cuarto de las divisas, y unos turistas que millones duplicaron en los últimos 5 años. Son logros muy importantes, pero a la vez cuando esta industria está muy impactada, hay que pensar qué hacer y cómo reactivar todos los impactos que esto tiene. Estos son números directos, obviamente el turismo tiene impacto en la economía, un tema indirecto en tema de encadenamientos locales que puede generar. Otros elementos de estructura productiva que ustedes van a ver analizados en el reporte es el tema de la industria de la agroindustrial, lo mencionaba Soraima. Aquí hay logros importantes e interesantes, sobre todo en apuntar a mercados y nichos de calidad, todo el tema del orgánico. Esa, por ejemplo, es una industria que en el caso de las fases de crisis actual, es una industria que paradójicamente funciona porque hay un tema de demanda, se reorienta mucho el consumo al tema del agrofood, cambia la composición de lo que las personas y los hogares demandan, entonces hay una necesidad de readaptar y reenfocar
En el caso de República Dominicana probablemente hay desafíos también en términos logísticos de cómo hacer que pueda fluir la producción y se pueda llegar a donde esté la demanda, y por supuesto hay un impacto fuerte en el tema de las exportaciones en el momento en que algunos canales de exportación se ven perjudicados por temas de cierre de fronteras y de países. Un elemento importante que mencionaba Mario, el tema de la remesa. Las remesas son importantísimas para la República Dominicana, tiene un impacto que es mayor de lo de la inversión extranjera directa en el Producto Interno Bruto, estamos a un 7.5%, por supuesto esto se ve muy afectado en una situación de crisis global y de cambios de momentos, de picos, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, el pico de COVID lamentablemente lo estamos viendo en la región de América Latina, pero en Estados Unidos se ve un repunte y digamos, un retorno de una segunda ola o una primera ola que nunca se había ido y simplemente algunos números no lo estaban captando. Entonces esta situación dinámica genera desafíos. Un tema que nosotros analizamos es el tema de la zona franca. Este es un elemento muy especial, muy particular al modelo económico de República Dominicana. Permitió generar empleos, construir industria, atraer inversión, pero a la vez las zonas francas son áreas que tienen tarea por cumplir todavía. Hay que identificar cómo transformarlas en un actor de desarrollo local. Les voy a mostrar ahora unos datos que estuvimos analizando y nosotros vemos que ellas generan, son responsables de más del 50% de la dinámica comercial del país, tienen un impacto muy importante, se vieron muy afectadas en el caso del COVID, y la zona franca cambiaron mucho en el país, desde un elemento para entrar a dinámicas de comercio internacional, se vuelven un elemento que cambia la composición, también por cambios en los acuerdos multilaterales. Tenían mucho peso actividades como textil, calzado, estas se ven muy afectadas por los cambios en los acuerdos. Hay una recomposición y una reorientación en el abanico de actividades que operan en la zona franca, pero todavía esta zona franca a nivel de impacto local hay margen para mejorar. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a mirar qué es lo que en realidad la zona franca están buscando y comprando a nivel local, cuáles son los encadenamientos locales. Dos datos que les queremos compartir. Primero, alguien podría decir, cuando miramos qué actividades hay, se ve una recomposición en actividades, algunas hasta de mayor valor agregado. Por ejemplo, hay inversiones nuevas interesantes en el tema de equipo médico en República Dominicana, que compite con Costa Rica, pero por el otro lado también se beneficia de que en la región se genera una especie de clúster de competencias en el área de equipo médico. Área muy importante, por ejemplo, en el momento del COVID, en el cual estamos viendo que tener algún tipo de acceso a empresas que sean productoras de equipos médicos, si es que estas empresas están al alcance y responden a los pedidos de los gobiernos, es importante porque en una emergencia tener acceso a eso más rápido puede ser útil. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando vamos a ver los insumos que se usan desde el punto de vista local, a partir de las empresas localizadas en la zona franca, primero lo que vemos es que desde 2007 hasta el día de hoy, en realidad baja ligeramente el porcentaje de insumos que las empresas que operan en zona franca recuperan de la economía local. Pasamos de un 22% a un 18%. Esto no es una disminución dramática, pero es una disminución, es un cambio de paradigma. Ahora, ¿por qué es eso? En parte es porque en la recomposición industrial el país entra y atrae inversión en nuevas industrias. Y estas nuevas industrias, por ejemplo, de equipos médicos, tienen dos características. Una, tienen una muy bien establecido red de proveedores, porque además tienen que cumplir con estándares, con reglamentaciones, con certificaciones. Entonces, por un lado es bastante difícil, es más fácil, digamos, ser un proveedor local de ciertas industrias que son menos intensivas en reglamentaciones, como podía ser el textil en el pasado, versus algunas actividades como son las de equipo médico.
Por el otro lado, al ser industrias totalmente nuevas para el país, también falta, en ausencia de una política directa para crear empresas domésticas, falta la base nacional con la cual encadenarse. Y de hecho esto, cuando ustedes miran el gráfico que nosotros pusimos a la derecha, el tema de cuando van a pedir insumos locales, las empresas de la zona franca, ¿qué es lo que hacen? En realidad lo que vemos es que ellos demandan servicios. Servicios tienen que ver con todo, tienen que ver con servicios bancarios, pero que es poquito, es el 3%, tienen que ver con servicios de restauración, de transporte, de retail. Entonces, la mayoría es servicio. Los servicios en general son de menor valor agregado, en este caso, y también son con empleos un poco más precarios. Entonces, el impacto que están teniendo estas zonas francas en la economía local es menor de lo que potencialmente podría ser si se activaran enlaces distintos desde el punto de vista de los encadenamientos. Esto era el tema que decía Pezzini antes del tema de riesgo de la economía dual y de riesgo del enclave, porque se puede tener un área muy productiva orientada a la exportación y que hace todo de primera, pero en realidad esto trabaja en un mundo un poco separado o poco encadenado con lo que es la economía local. ¿Cuál es el otro elemento que nos lleva a decir que hay una sobreexposición a los choques externos? Ahora, hay un dato muy positivo y muy importante, que lo vamos a ver en dos lados. La economía de la República Dominicana aumenta de manera importantísima el número de productos exportados. De 2000 a 2017 pasamos de 800 a 2.400. O sea, hay diversificación. Ahora bien, cuando vamos a mirar qué tipo de diversificación hay, si ustedes miran los cuadritos que ven a la izquierda, miren solo los colores, en realidad hay un cambio de actividades manufactureras intensivas en trabajo a commodity. O sea, el país se especializa en exportación de commodity y entonces esta diversificación que a nivel de número de productos es muy importante, impresionante y positiva, por el otro lado el país se sigue especializando en commodity que son menos capaces de regenerar rendimientos crecientes en las economías y que son menos resilientes a los choques externos, porque el commodity hay muchos que los exportan y se compiten, hay menos unicidad en el perfil exportador, y esto es un elemento de vulnerabilidad. Y esto se ve cuando vamos a mirar distintos elementos. Por ejemplo, el reporte tiene todo un análisis muy bien hecho sobre el tema del sector agroalimentar. Ahí vemos cuáles son los productos principales que se exportan. Hay dos que más o menos hacen un poco más que el 30% de toda la canasta exportadora. Son bananas y semillas de cacao. Entonces, ahí hay un elemento importante que decir, tarea pendiente, diversificación. Lo mismo vemos cuando vamos a mirar los partners comerciales. Los partners comerciales mejoran, hay una gran ampliación, se pasa de 98 a 147 países con los cuales la República Dominicana tiene relación comercial, importación o exportación. Sin embargo, hay un actor muy dominante. Cuando miramos a nivel agregado, más del 50% de las exportaciones van a un mercado y más del 40% de las importaciones vienen de un mercado, y este mercado es el mismo. Esta lectura, ¿cómo se lee este dato? Este dato se lee así. Es bueno porque hay una relación profunda con un país al cual se puede intentar establecer relaciones más beneficiosas para la República Dominicana. Esto era lo que veíamos en nuestra mesa redonda que hicimos, muy interesante, cuando hablamos del tema del nearshoring y las oportunidades. Por el otro lado, esto es un indicador de sobreexposición, porque le pasa algo a la economía que me demanda el 50% de mis exportaciones, el impacto es muy grande sobre el país. Y esto obviamente es un promedio. Cuando vamos a mirar los sectores, por ejemplo, si miran el gráfico que está abajo a la derecha, que es el tema de importaciones de equipos protectivos médicos,
que ahora todos estamos mirando esto por el tema del COVID. En el caso de la República Dominicana, el 73% de los equipos de protección personal, esto serían las mascarillas, los guantes y todo eso, vienen de Estados Unidos, 73%. Esto significa, Estados Unidos, hasta la última vez que lo miré, que era hace 3-4 días, todavía tenía una limitación de exportaciones sobre esto producto. Esto tiene un impacto sobre la capacidad de abastecimiento del sector, y en el caso de las empresas que reciben las importaciones para procesar y exportar, tiene un impacto sobre la capacidad a su vez exportadora del mismo país, porque obviamente se importa no solo para consumo, sino también para insumo de producción. Cuando miramos el tema de, por ejemplo, en el caso del agrofood, que es un sector que es muy importante y que tiene un desempeño muy bueno en el caso del país, ahí vemos mercados más diversificados, pero también vemos que obviamente Estados Unidos sigue siendo el mercado principal, aunque en este caso la figura es mucho más diversificada. De repente, un único dato más a destacar en el tema del comercio es la importancia de China. O sea, China todavía no es un actor determinante en términos de partenariado comercial para la República Dominicana, pero sí, cuando vamos a mirar entre el principio de la década de 2000 y ahora, sí el país aparece entre los primeros 5 partners comerciales para el tema de las importaciones. O sea, de dónde llegan las importaciones, China entra como partner importante. Ahora, ¿qué está pasando ahora en el mundo y por qué este diagnóstico? ¿Cómo nos ayuda este diagnóstico a pensar a políticas a futuro? Es muy difícil hablar de eso, de estrategia, de visión, de política, sin hacer una reflexión sobre el impacto del COVID-19. Esta es una ruptura, una disrupción sin precedentes, porque además estábamos acostumbrados a decir, bueno, un país tiene problema, pero los demás no lo tienen, ¿no? La globalización nos hacía vivir en una ilusión que los problemas se podían segmentar. Esto lo hemos hecho mucho con las crisis financieras. A mí me gusta Ocampo, que dice que la crisis de 2008-2009, nosotros la llamamos la crisis económica global, pero en realidad es la crisis del Atlántico Norte, como dice él. Entonces, las crisis eran segmentadas, pero en la pandemia no, el virus no tiene frontera, y nos está haciendo vivir una situación muy compleja. Mario lo dijo, lo más importante son las personas, y yo me siento no a gusto en hablar del impacto económico, pero lo voy a hacer porque es lo que tenemos que hacer con las políticas que estamos mirando, que de última sí tienen un impacto sobre las personas. Pero si nos enfocamos sobre el impacto económico, el tema de las medidas de respuesta, el lockdown, los cierres de las economías, que han sido la respuesta más común aplicada a nivel global, esto ha sido muy difícil, y ustedes son políticos y lo saben mejor que yo, muy difícil asumir que había que decirle a los ciudadanos hay que encerrarse, a las empresas que hay que cuidarse, pero es mucho más compleja la salida, porque la salida de estos lockdowns es un proceso no lineal y muy, muy, muy complejo. Porque ustedes van a ver que su estructura productiva y a la vez la estructura productiva de los otros va fluctuando entre un estado y el otro. Si ustedes miran a la República Dominicana, pero yo veo acá en la pantalla de manera selectiva algunos amigos, veo Cristian, que es alemán, he visto antes Viviana de Chile, cada uno de ustedes mirando a su país van a ver a las actividades productivas. Las actividades productivas van cambiando en función de lo que pasa con esta pandemia, en tener una situación de trabajo regular, actividad de business regular, hasta creciente, piensen en los que producen mascarillas o otros equipos médicos, pausada, pueden estar en el pánico, piensen a lo que era hasta por lo menos en Europa, hasta hace 3 semanas, el business de las aerolíneas, este podría ser el caso del turismo en el caso de República Dominicana, o hay actividades que están ralentizadas, pero están funcionando. Ahora el problema es que los gobiernos están en un tiroteo entre intentar de dar respuestas a la emergencia, pero a la vez cada respuesta que dan a la emergencia tiene un impacto sobre hacia dónde se va el país en el futuro, con unas empresas que van fluctuando en su posición. Porque, por ejemplo, ahora Estados Unidos en algunos estados vuelven a poner el lockdown, y entonces algunas actividades productivas pasan a tener actividad pausada, de vuelta a estar bloqueada. Entonces esto es
extremadamente complejo. Y además en todo eso juega el tema de la aspiración y las sociedades que van cambiando aspiraciones y están con demandas de nadie quiere vivir en una situación de pausa de la vida. El cerebro humano no está hecho para vivir en una pandemia y en preocupación. Y estos son muchos meses. Entonces, yo creo que la tarea de los gobiernos ahora es increíblemente, si quieren, más interesantes que antes, porque las demandas son mucho más fuertes. Antes podían casi pasar, ¿no? Hacían alguna política productiva, no la miraban, tenían poco presupuesto, solo los enamorados como nosotros de la política productiva las iban a mirar, pero los demás se fijaban en otras cosas. Ahora cualquier cosa que toca la economía es muy importante porque la gente está viendo el impacto de la estructura productiva en sus vidas presentes. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer en un contexto global y nacional con una incertidumbre que si antes era muy elevada, ahora está creciendo de una manera exponencial? Ahora, lo peor es no hacer nada. Y ustedes son un país excelente porque han tomado acciones tempranas para reaccionar a la crisis del COVID y tienen paquete de respuesta de emergencia, pero también de respuesta sanitaria, pero también de respuesta económica. Ahora, ¿qué es lo que nos da este PTPR? Este PTPR nos da 3 elementos, 3 claves, yo diría, para navegar estas circunstancias que son sin precedentes. Ahora, si ustedes esperan que nosotros le damos la respuesta así única, no, la respuesta del PTPR, respuesta única no la da, pero sí da unas pistas que yo creo que son muy importantes al momento de definir acciones futuras, porque los gobiernos están llamados a actuar más y mejor, y tienen los ojos de toda la ciudadanía para ver qué es lo que va a pasar. Y creo que la palabra a la cual llegamos con el equipo son 3: explorar, diversificar y conectar. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, en realidad ustedes ya tienen una base. Tienen la base, la mencionó Monegro, una Estrategia Nacional de Desarrollo con Visión 2030 generada en un proceso compartido. Esto es importante porque da una visión, primero, de largo plazo. Las políticas productivas, siempre hemos dicho, y la CEPAL desde siempre nos enseña eso, son mejores cuando son políticas de Estado y no son políticas de gobierno, y ustedes tienen una visión de largo plazo que les da un norte. Y en el caso productivo tiene aristas muy importantes, tiene pilares de ciencia y tecnología, de competitividad e inversión, desarrollo industrial y desarrollo agrícola con visión sustentable. Otra base importante de la que ustedes pasan son progresos que han hecho. Voy a mencionar solo algunos, porque me quiero terminar la presentación con las recomendaciones para ver cómo construimos a futuro una agenda de política de transformación productiva implementable, teniendo en mente las 3 palabras: explorar, diversificar y conectar. Bueno, ustedes tienen un progreso importante en reconocer que la agenda digital necesitaba prioridad. Hay una actividad que era lo de República Digital, que estaba en la presidencia, muy importante, se enfoca en conectar las escuelas. Qué importante que se ha visto esto en la reacción al COVID. Ahora hay una parte a complementar: cómo hacer que el digital llegue a las empresas y a los trabajadores para asegurar su productividad. Hay un reconocimiento que el sistema de infraestructura de calidad, certificación, normas, tenga que estar organizado y sea un pilar importante de la política pública. Esto es muy importante, aún más importante en un contexto de industria 4.0, donde tenemos que tener estándares que sean transferibles y aplicables entre países. Hay un creciente reconocimiento de la importancia de tener un tratamiento diferencial y específico para las MIPYME, para las micro, pequeñas y medianas empresas. Esto es muy importante. Si nosotros pensamos que nuestra política pública, por ejemplo, de incentivo fiscal, va a llegar a todas las pymes simplemente porque avisamos y hacemos un programa de difusión de que hay política, no, no es así. Las pymes necesitan un acompañamiento directo y especial. La CEPAL tiene una larga trayectoria de trabajos de apoyo en eso, y nosotros suscribimos en este PTPR las líneas en general, guías de CEPAL en esa área. Hay un avance importante en el tema de la reducción y simplificación de trámites. La iniciativa República Dominicana Más Simple es un avance importante, porque
sobre todo en un momento así, las empresas necesitan poder navegar la oferta pública de una forma más simple y accesible. Y hay un elemento que ustedes deberían valorar y no dar por descontado. Hay una predisposición y voluntad del sector privado de dialogar con el sector público. El CONEP, el CNC son ejemplos de esto. Hay que valorar y utilizar más eso, porque esto no es algo que es debido, y yo diría en una situación de reacción del COVID es aún más importante, porque hay que definir actividades en la marcha. Ahora, nosotros decíamos 3 palabras: explorar, diversificar y conectar. ¿Por qué? En realidad, hacer una actualización del modelo económico apuntando a tener más resiliencia, se necesita estar muy alerta, porque nosotros sabemos todo muy poco de lo que va a ser el mundo en el post-COVID y de cuánto va a durar la transición. Nosotros empezamos en marzo diciendo vamos a hacer un grupo de trabajo, algunos de ustedes son miembros, sobre el tema de sistemas industriales post-COVID. Y en realidad deberíamos hablar de sistemas industriales durante el COVID, y del post-COVID no sabemos cuándo va a llegar, porque cada mañana nos despertamos con las noticias que nos ponen más adelante la frontera de cuándo vamos a tener una vacuna. Entonces la duración de este proceso es muy larga y hay que estar muy atento a explorar nuevas oportunidades. Explorar nuevas oportunidades con 2 objetivos. El objetivo de diversificar. En el caso de República Dominicana hay que diversificar la estructura productiva, hay que diversificar fuentes de ingresos, hay que diversificar partenariado. Ojo que diversificar no significa dejar de profundizar las relaciones con los actores con los cuales ya trabajamos, o dejar de lado los sectores que tenemos. Significa abrir más. Esto, diversificar, no es un juego a suma cero. No es la tortita que la divido de manera diferente cuando diversifico, es ampliar la tortita. Esto es muy importante. Y el otro es conectar de 2 formas. Necesitamos conectar a alianzas nuevas, entonces generar acuerdos regionales, vamos a decir algo más después en ese sentido, pero también en el tema digital, y hay un elemento que tiene que ver con conectar a las personas, porque se van a necesitar nuevos acuerdos. El tema que dijo Mario al principio, el tema de los pactos sociales, es fundamental. Reformas importantes, nuevas actividades necesitan de nuevos consensos sociales. Entonces, el conectar es mucho más que la conexión digital, es conexión digital más acuerdos y pactos para un nuevo modelo económico. Cuando miramos explorar nuevas empresas, creación de nuevas empresas, buscar si se puede entrar en nuevos sectores, nuevos partenariados. No se olviden 2 cosas muy importantes: el tema de transformar actividades existentes y el tema de reconversión industrial. Hay mucho que está pasando en el tema de reconvertir actividades, y no solo reconvertir actividades hacia la emergencia. Esto tiene un costo, ¿no? Que es que por suerte cuando la emergencia termina tenemos sobra capacidad, sino que es reconvertir imaginándose nuevos modelos de negocios futuros. Entonces, para eso nosotros tenemos 6 prioridades para las reformas futuras que fueron identificadas en este trabajo en conjunto, que obviamente no son todo lo que es necesario hacer, pero ayudan a priorizar. Obviamente la base, no podemos dejar de decirlo, porque es importante, y si es importante no se puede olvidar de decirlo. Continuar y profundizar la agenda digital, conectar a las personas, todas, porque un niño con mala conexión en casa no puede conectarse a la escuela, y esto es un lujo que ningún país se puede permitir en un mundo donde muy probablemente se irá hacia modelos mixtos de didáctica. Esto es fundamental. Por el otro lado, hay que poder conectar a las empresas y de calidad. Solo quiero mostrar, si lo logro, un dato, que es el tema de la velocidad de la conexión. Si nosotros queremos que las empresas operen en un mundo digital, en industria 4.0, en redes globales, porque sí, por suerte, va a seguir habiendo un mundo global, simplemente probablemente distinto de lo de antes, las disparidades en la conexión pone un costo de competitividad demasiado alto sobre las empresas en los países emergentes y en desarrollo. En el caso de República Dominicana, en comparación con Corea, es 6.6 veces más baja la velocidad. Es un costo de competitividad demasiado alto. Esto es importante invertir y cerrar estas brechas.
Hay que fortalecer la capacidad del Estado de mirar hacia el futuro. La República Dominicana cuenta con un Ministerio de Planificación y Desarrollo, Juan Monegro lo recordó, ellos iniciaron la idea de implementar este estudio. Hay que modernizar la planificación, hay que tener una unidad encargada de planificación a futuro, de escenario, y hay que hacerlo de una forma que quien hace los escenarios sea escuchado para los que toman las decisiones. Ojo que hacer los escenarios no sirve para predecir el futuro, nadie tiene la bola de cristal, pero sí ayuda a estar preparados a reacciones, porque sabemos, estamos más alertos, más atentos a que puede haber cambios, aunque no hemos puesto en nuestro escenario, nadie tenía en un escenario la pandemia, o muy pocos, pero los que habían hecho escenarios fueron más rápidos en reaccionar. Y hay que avanzar en la República Dominicana en tener un enfoque de planificación de política pública que mire al territorio. El Estado, el país, no es una unidad de análisis suficiente para poder planificar políticas de desarrollo que lleguen a todos los ciudadanos y a todas las empresas. El COVID lo muestra muy claramente, miramos los datos a nivel país, tenemos una visión, miramos a nivel local, tenemos otra. En el caso de Italia esto es muy evidente, no es lo mismo la situación y las necesidades de lo que fue en ciertas ciudades en el norte, versus, yo ahora estoy en una isla que estaba además con aeropuertos cerrados, frente a lo que pasaba ahí. Entonces, el tema del territorio es muy importante, esto es un elemento que el país aún no ha desarrollado y que sería importante tener en mente para las políticas futuras. Hacer una actualización de la herramienta del mix de políticas. ¿Qué instrumentos de políticas públicas tiene República Dominicana para transformar la economía? Hay que tener un mix de instrumentos de políticas públicas que mire a fortalecer la innovación, los encadenamientos, apoyar descubrir otras oportunidades, y en paralelo hay que rellenar algunas brechas institucionales. No hay, por ejemplo, una agenda de innovación, hay un decreto que dice que se va a crear un centro. Esta es una brecha importante, hay que tener un actor operativo, ágil, que implemente la agenda de innovación y que pueda manejar el financiamiento, y ustedes podrían fortalecer los bancos, Banco Nacional de Desarrollo, para el tema de financiamiento de largo plazo a la innovación. Con una matriz de instrumentos de política como la que ustedes tienen actualmente, es muy difícil apoyar esto que nosotros decimos de explorar nuevas oportunidades. El país necesita poder activar el talento empresarial local, la diáspora, los potenciales innovadores, los investigadores, con un instrumento de política que por el 71, casi 72% es un instrumento de apoyo, de incentivo fiscal, entonces instrumento financiero indirecto, es muy difícil apoyar exploración. Entonces, hay que ver cómo se amplía el abanico de instrumentos para tener instrumentos de política más activos. Hay que tener instrumentos de apoyo, por ejemplo, a la investigación y desarrollo. Tomemos un área donde ustedes son muy buenos, que es el área de agricultura. En el agrofood y en agricultura ustedes tienen un potencial, tienen capacidad y potencial muy alto. Cuando vamos a mirar cuánto invierten en investigación y desarrollo en un área que es tan importante por impacto sobre el empleo, sobre las exportaciones y sobre el producto, ustedes invierten poquito, un quinto que lo que hace Costa Rica, un nono de lo que hace Brasil. Ok, Brasil es un país muy grande, pero Costa Rica es un país más cercano. Ahí hay un elemento que es viabilizar la financiación, y no solo la financiación, los servicios de extensionismo, las competencias técnicas, el mentoring, lo que se llaman instrumentos de transformación productiva más complejos y más integrados. El otro elemento es una actualización de la estrategia de atracción de inversión extranjera directa. Ustedes están en un país maravilloso y además tienen un montón de ventajas naturales. Están muy cerca de Estados Unidos, tienen buena reputación, estabilidad, no le ha resultado difícil a nadie, hemos entrevistado muchísimas empresas, a todos les resulta fácil llegar e invertir en República Dominicana. Esto no puede transformarse en un problema para ustedes. O sea, tienen que ser proactivos. El tema que la inversión llegaba
no era suficiente y ahora en el COVID y el post-COVID aún menos. Necesitan tener una política pública más proactiva y más selectiva de atracción de inversión extranjera directa. Mirar, elegir el tema de explorar, ¿no? Para hacer eso hay que tener una actualización y modernización de las agencias, porque las agencias que hacen atracción de inversión extranjera directa tienen que ser más ágiles. Son funcionarios que se sientan y negocian contratos de inversiones millonarias. Hay que tener una forma de que estas agencias trabajen más en línea con el sector privado y sean más ágiles. Ustedes tienen agencias que pueden hacer eso, pero hay que hacer una modernización. Y 2 puntos, ahí le quería mostrar unos datos, porque el tema de la inversión es muy importante. Ustedes tienen una estrategia por ahora que además es muy ventajoso, lo de atraer inversión basado en competencia de costo laboral. Tienen un costo que es el 6% de lo que está en Estados Unidos, son más competitivos que China en relación al tema del costo laboral por hora. Esto no va a ser suficiente en el futuro. Yo no quiero decir que esto desaparece como ventaja, sigue siendo una parte importante de la proposición de valor del país, pero no va a ser el único factor. La inversión está cambiando, estaba cambiando antes del COVID, con el COVID vamos a ver nuevas decisiones por parte de la empresa en términos de localizar sus actividades y nuevas políticas que otros países van a poner en marcha para a veces, por ejemplo, atraer capacidad manufacturera de forma más cercana. El nearshoring, que podía ser una oportunidad para ustedes, hay un punto de interrogación, ¿va a ser más alto, va a ser más bajo? Las dos opciones son posibles, porque hay cambios geopolíticos muy grandes, pero sí no va a ser suficiente poner sobre la mesa de la negociación costo del laboral más bajo, porque mucha de la producción se podrá hacer de manera automatizada, mucho del trabajo se va a hacer en remoto. Entonces hay otros factores que pueden ser la confianza, la capacidad de entregar a tiempo, la capacidad de ser parte de una red que tiene acceso a un mercado distinto. Hay otros factores importantes en la proposición del valor del país que hay que considerar. Y otra vez hay que explorar, hay que ir a ver qué va a pasar en el mundo de la inversión extranjera directa, porque no va a ser lo que nosotros veíamos antes de la pandemia. Y 2 recomendaciones más que nosotros tenemos. En el tema de diversificar y conectar, mirar a la región, mirar a América Latina y el Caribe, explotar más las oportunidades que da el acuerdo CAFTA-DR, mirar más integración económica regional. Este es un tema cepalino, muy querido a la CEPAL, a la UNCTAD también, y nosotros para el Centro de Desarrollo también un tema muy importante que resaltamos en su agenda futuro. Y en paralelo con eso, ustedes ya están implementando paquetes de reformas económicas importantes como parte de la reacción al COVID. Hay que incrementar y mejorar las bases de evidencia empírica y de datos para que esto sea más accesible a las empresas y a los ciudadanos, y para tener más capacidad de ser responsables frente a la ciudadanía de las empresas. Esto es muy importante por 2 razones. Porque en algunos casos ustedes van a querer invertir más y, por ejemplo, no hay datos. En el caso de innovación es fundamental tener datos comparables a nivel internacional, pero también porque van a invertir, hay paquetes, hay acciones que se están implementando. Es muy importante poder mostrar lo que va a pasar, porque se necesita confianza, sobre todo en momentos así que son de reacción y que ustedes como gobierno van a mirar visión a futuro. Entonces, para cerrar, estamos todos, creo, leyendo, yo no sé, creo que leo demasiado sobre el COVID y estoy un poco en el mundo de la reacción a la pandemia, pero para mí es muy difícil definir una crisis como una oportunidad. Soy schumpeteriana, creo en la destrucción creadora, pero definir una crisis donde hay víctimas como una oportunidad va más allá de lo que yo puedo hacer. Pero sí me parece que la evidencia que tenemos de muchísimos ámbitos, no solo del ámbito económico y no solo de esta crisis, es que cuando hay una comunidad, un individuo, un país, una ciudad que logra salir de un problema, un desastre natural, una crisis económica, hasta una persona salir de una situación problemática, en general los que salen bien no son solo los que estaban muy bien preparados. ¿Viste? Es muy fácil, yo tengo todo, tengo el búnker, viene el huracán, me meto adentro, salgo y no me pasó nada.
No, en realidad los que salen bien de las crisis son los que son capaces en la confusión, en la tormenta, de ver algo que los demás no ven. Verlo, invertir y juntos ir para un nuevo objetivo. Y yo con esto los quiero dejar porque creo que lo que nos han dejado ustedes con este PTPR es que tienen un país excepcional y con una gran capacidad de identificar nuevas oportunidades. Entonces, nosotros esperamos que las herramientas que le estamos dando de explorar, diversificar y conectar les ayuden a ver más allá de la tormenta y que se busque un modelo de desarrollo distinto y que sea más inclusivo y que para los jóvenes del país les entregue un país con muchas más oportunidades y con oportunidades crecientes. Y con eso les agradezco. Muchísimas gracias, Annalisa Primi, jefa de Políticas Estructurales e Innovación de la OCDE, por estas reflexiones y hallazgos de la revisión de las políticas de transformación productiva de la República Dominicana, PTPR. Muy interesante en estos momentos que estamos viviendo a consecuencia del COVID-19 en República Dominicana. Sobre todo retomando algunos datos que la señora Annalisa compartió sobre 3 palabras claves: explorar, diversificar y conectar. Muy interesante. Y en ese mismo orden, aprovechando estos datos y reflexiones de la señora Primi, vamos a pasar por abrir, compartir las diferentes preguntas y dudas que nos han expuesto los diferentes participantes y medios de comunicación que están con nosotros conectados en este lanzamiento. De ahora, recordarles que solamente se recibirán las preguntas vía chat. Comenzamos con la primera pregunta en la que los señores Juan Monegro del MIP, Soraima Cuello de Competitividad y Annalisa Primi de la OCDE pueden contestar según entiendan que tienen la palabra. Iniciamos con la primera pregunta. Esta es de Juan Carlos López del Ministerio de Economía, de Planificación y Desarrollo a los miembros de la OCDE. Él nos pregunta que cuál considera que es la probabilidad de lograr el acuerdo multilateral para facilitar diversas vías de financiamiento para los países en vías de desarrollo como República Dominicana. Annalisa. ¿Cómo quieres hacer? ¿Quieres que respondamos una por una? ¿Sí? Hasta el momento tenemos 4 preguntas, 3 preguntas. Entiendo que podemos ir adelantando con esas. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, sí, entonces dices lo del acuerdo de financiamiento para los países en desarrollo, ¿no? Creo que se hizo cuando hablaba Mario, ¿verdad? Sí, bueno, hay avances importantes en las discusiones, también en las discusiones del G20. Nuestra posición es que hay que hacer más, porque las necesidades de financiación de los países en desarrollo, y aquí no estamos hablando solo de América Latina, hablamos también de las necesidades de África, son muy elevadas. Entonces, hay que movilizar varias vías. Una nota importante y positiva que nosotros estamos viendo son las acciones de los bancos de desarrollo, los institutos financieros multilaterales, que están implementando paquetes muy importantes en la región. El BID, el CAF, BID, están haciendo, pero en África también el Banco Africano, el Banco Africano del Desarrollo, el de las importaciones y exportaciones, y en eso nosotros juntamos un pedido a que haya también mayor transferencia para incrementar la capitalización de los bancos nacionales de desarrollo, que puedan llegar a las necesidades productivas de los países, y que como están en los países y actuando en el territorio, están más cerca de los impactos, de los impactos productivos. Julia, yo tengo muchos chats que se me abren, entonces si tú me dices las preguntas, vamos respondiendo. Exacto. La segunda pregunta es sobre el estudio del PTPR. ¿Fueron tomadas en consideración las tendencias o los escenarios para mediano plazo en cuanto al proceso de globalización? Ejemplo, acuerdos comerciales, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial.
Sí, qué bueno que nos pregunten eso. Sí, en realidad se hicieron dos mesas redondas justamente mirando a futuro, dos áreas específicas. Se mira a futuro el tema de la agroindustria y en las oportunidades de inversión cercana, lo que en inglés se suena como el nearshoring. Entonces, en ese sentido, nosotros, tanto en el tema de agro como en el tema de potenciales de inversión, se miran tanto el tema de potenciales cambios. Nosotros más que nada identificamos esto fue pre-COVID, pero revisamos y nos pareció importante dejarlo hasta en la situación actual, es el gran tema de los cambios en los equilibrios geopolíticos. No mirar y no tener ojos abiertos sobre la relación China-Estados Unidos al día de hoy sería un error importante. Esto es como el elefante en el cuarto. Esto es probablemente uno de los elementos más importantes a mirar en el tema de la redefinición de los equilibrios. Otro elemento importante global son señales que pueden dar algunos países o algunos grupos de países frente a direcciones futuras. Por ejemplo, el tema del paquete que se está discutiendo en la Unión Europea, pese a que haya diferencias entre los países, hay un énfasis muy grande en el tema de utilizar paquetes de rescate y de emergencia actual con horizonte temporal a futuro para reorientar las inversiones productivas, el tema de la economía verde y la economía sustentable. Entonces, estos son elementos que ayudan a definir potenciales trayectorias futuras. Y en el tema de la industria 4.0, en realidad nosotros esto ya lo decíamos en el reporte y bueno, la situación actual lo confirma. La industria 4.0 no es el futuro, la industria 4.0 es el presente. El futuro es cómo nosotros nos vamos a adaptar, cómo las empresas van a reorganizar su forma de trabajar en un mundo de industria 4.0. Pero que el digital sea presente en el mundo de la producción y que lo vaya a hacer aún más en las vidas, entonces en lo laboral y en la organización, también en gestión del Estado, relación con los ciudadanos, esto es seguro, pero la industria 4.0 es ya presente. El problema es que algunos países lo ven como futuro porque no es tan actual en su gestión de la producción actual, pero esta es más una brecha que un tema de futuro. Por eso para nosotros es importante lo de una agenda digital. La CEPAL dice, ¿no? Del Internet de la persona al Internet de las empresas, y esto es muy importante. Excelente, muchísimas gracias. Y también entra una pregunta de Viviana Araneda. ¿Podría República Dominicana, referido a esa estrategia más específica que se estén desarrollando para atraer empresas, nearshoring, aprovechando la cercanía con Estados Unidos? Perdón, ¿cuál es la pregunta específica? ¿Podría República Dominicana tener estrategias más específicas que se estén desarrollando para atraer empresas de nearshoring aprovechando la cercanía de Estados Unidos? Ok, bueno, nosotros analizamos mucho el tema del nearshoring en el reporte, hay un capítulo entero y trabajamos justamente con el instituto que apoya a las empresas a volver a Estados Unidos, porque nosotros queríamos saber, lo primero es saber qué pasa en Estados Unidos. Digamos que la tendencia de República Dominicana, pero de muchos países de América Latina, es mirar a Estados Unidos como un mercado, no solo de destino, sino como un inversionista importante para la región, asumiendo que el flujo de inversión desde Estados Unidos hacia la región sea constante o creciente. Y en realidad nosotros hasta pre-COVID lo que veíamos es que había unas ciertas tensiones en los mundos, los países más avanzados, Estados Unidos, pero no solo, una cierta preocupación y descontento frente a la organización global de la producción y a cómo las cadenas globales de valor estaban organizadas. Y entonces, para nosotros fue muy importante en el reporte aprender de República Dominicana, pero también ayudar a decir, vamos mirando cómo los países cambian de estrategia. En Estados Unidos, y esto fue pre-Trump, está el Buy American Act, esto es de 2008, principio de 2009, que después se fue ampliando,
hay una intención de identificar cómo volver a traer capacidades manufactureras. El COVID acelera esta tendencia. Esto es lo mismo en algunas áreas de países europeos. Entonces, esto no significa que no va a haber nunca más inversión o que las empresas no se mueven, pero en el gráfico que mostramos antes, bonito, que hizo Manuel, que hace ver todas las opciones que las empresas tienen para evaluar cuando van a invertir o de localizar producción, como yo les decía, cambian los factores que hacen que un destino sea más competitivo que otro. En el caso de la República Dominicana sí hay una estrategia de atracción y justamente nuestra recomendación es que se desarrolle una visión un poco más prospectiva, se trabaje en profundizar la relación con Estados Unidos y, por ejemplo, mirar no solo a Estados Unidos de por sí, sino ir mirando también qué está pasando en los distintos estados, pero en realidad la política de atracción de inversión, ¿cuándo es que funciona muy bien? Funciona muy bien cuando está relacionada a una estrategia de transformación productiva del país y a una estrategia nacional de producción e innovación. Si el objetivo es atraer más inversión extranjera, cualquier incentivo funciona. Si el objetivo es crecer más, crecer mejor, generar mejores empleos, tener posibilidades de encadenamiento, ahí la estrategia es distinta. Y se puede aprender mucho, hay muchos países de la región que hacen esto bien, Chile, mismo Costa Rica, y otros países, Malasia, si quieren mirar, Singapur, que era un país que nos han pedido en el review analizar, y de hecho nosotros, hay un gráfico muy bonito que muestra las distintas formas de relacionarse con los países de la región. Entonces, justamente esta es una recomendación específica del estudio. Excelente. Siguiendo con las preguntas, esta la recibimos de Tulio Martí. Y dice, lograr incrementar los encadenamientos con economía local requiere lograr un salto significativo en las capacidades tecnológicas de la industria local para cerrar las brechas que implica competir en cadenas de valor globales. ¿Qué ejemplos concretos de políticas e incentivos se pueden considerar implementar en República Dominicana para apoyar y facilitar ese salto que se pueda dar? Gracias, es una pregunta muy interesante y muy importante. En el informe hay ejemplos, pero yo les voy a decir algo que la pregunta me movió. Creo que está relacionado con lo que dijimos antes. Mucho es el objetivo. Es muy difícil. El encadenamiento entre una inversión y las empresas locales es muy difícil que se genere ex post y de manera espontánea. Muchas veces es el resultado de un trabajo en conjunto y muchas veces es resultado de una estrategia inicial. Entonces yo diría, primero, poner en las mesas de negociación la integración y la participación y también a veces la formación y el upgrade de los proveedores locales. Esto es algo, muchas veces los paquetes de incentivo y de atracción se focalizan en pensar qué podría el inversionista necesitar, qué puedo ofrecer yo distinto de otros países. Y esto es importante, pero esto es mitad de la historia. Los países que tienen éxito o que han tenido éxito en el pasado han tenido una estrategia proactiva de decir, ¿qué necesito yo de esta inversión? Y no es malo hacerse esta pregunta. Yo creo que es un tema de enfoque, cómo enfocar la negociación y la atracción. Y voy a hacer ejemplos afuera de la región. Marruecos ha negociado una importante atracción de inversión en el área del sector automotriz con Francia y hay elementos específicos que están contenidos en el acuerdo de inversión que tienen que ver con formación de trabajadores, con participación y contenido local en la producción. Ahora, el contenido local es muy controvertido porque obviamente esto implica dar preferencia a una intervención en el mercado, pero el contenido local, cuando está bien manejado, cuando hay mecanismos de transparencia y sobre todo cuando hay elementos que permitan levantar la calidad de la producción local, es una herramienta importante, porque la gran empresa que viene
tiene por definición, por suerte, una red establecida de proveedores, sabe a dónde ir y no tiene tiempo de esperar a que un país desarrolle su capacidad para poder ser y llegar a la calidad de ser un proveedor. Entonces esto tiene que ser parte de la negociación. Entonces para mí lo primero es actualizar y modernizar las herramientas de atracción de inversión extranjera directa, incluyendo los elementos de desarrollo de capacidades locales. Esto es difícil porque muchos países, y probablemente en el caso de ustedes es lo mismo, son políticas que se manejan desde distintos ministerios, desde distintas agencias. Entonces se necesita una coordinación nacional para ver cómo se hace eso. El otro es mejorar las capacidades en general de las empresas domésticas vía algunas acciones de base, lo digital que decíamos antes, el tema de la imagen país también. Hay a veces empresas muy buenas que simplemente pasan bajo el radar de otros partenariados porque no se pueden beneficiar de un apoyo paraguas, de lo que es, por ejemplo, la imagen, el tema de la imagen país. Esto se ha revelado muy importante en algunos países para permitir, Perú es un ejemplo muy interesante, Chile también, Perú en el caso del agrofood, por ejemplo, para incrementar acceso a mercado y tener ganancias mayores. Entonces hay un abanico de instrumentos variados y distintos, y yo diría también siempre no olvidar el tema de abrir espacio a la creación de nuevas empresas. Esto es muy difícil, sobre todo en momentos de crisis económicas, pero como hay muchas empresas que se podrían crear y muchas de ellas no van a tener éxito, pero adentro de un gran pool hay algunos que son los que van a tener muchísimo éxito y no podemos permitirnos no hacer esta apuesta. Entonces esto es el tema de las startups, es un elemento también importante. No, para dar ya oportunidad, 2 preguntas más. Nos llega esta sobre el contexto de la industria 4.0, que dice, ¿cómo se podría acelerar la adopción de dichas tecnologías dentro de la estructura productiva de República Dominicana con el fin de impulsar los encadenamientos productivos en el país, así como transformar la zona franca como un actor relevante en el desarrollo de la industria local? En el tema de la industria 4.0, ¿cómo se podría hacer? Bueno, la pregunta incluye su respuesta. Una parte es movilidad. ¿Cómo se podría acelerar la Sí. adopción de dichas tecnologías? Entendí. Cómo acelerar la adopción de las tecnologías, te digo, la misma pregunta habla de la zona franca y creo que una parte es eso. En la zona franca hay casi 700 empresas que representan más o menos los 0.8% de las empresas del país que reciben más o menos el 21% del paquete de beneficios. Entonces, hay actores muy importantes ahí que se deben sumar al esfuerzo. Por el otro lado, ¿cómo acelerarlo? Lo primero es lo básico, asegurar la conectividad de calidad en términos, entonces no es solo el acceso, sino que es la calidad, la velocidad de la conectividad. Por el otro lado, el COVID en esto un poquito ayudó porque fue un acelerador de adopción. Hay barreras de resistencia a adopción de tecnología. Esta situación actual ha movido la resistencia, así que hay muchas más empresas que reconocen la necesidad de usar eso. En República Dominicana hay muchísimas pequeñas y medianas empresas y hay muchísimas microempresas. Entonces, no es solo, aunque haya la conectividad, lo que es importante es tener unas políticas activas, yo diría casi unos mediadores digitales. Se necesita algún tipo de extensionismo tecnológico que permita llegar a las empresas y que les haga ver la ventaja de aplicar y las oportunidades y también cómo se hace eso. Y algo que un país que hace esto muy bien y que trabaja de hecho mucho con las pequeñas empresas es Alemania. Y en Alemania la clave para acelerar la adopción de las tecnologías en las empresas de menor tamaño son los partenariados. Generar redes de intercambio de experiencia entre las pequeñas empresas entre sí y entre las grandes empresas y las pequeñas. Porque de alguna forma tienes que llegar a los actores que están más atrás, a los que son más débiles. Ahí es donde hay que enfocar e invertir en lo de la política pública.
Perfecto. La última pregunta que recibimos va muy en relación con la que usted acaba de responder, que hace la siguiente pregunta. En el estudio se plantean algunas recomendaciones sobre la readecuación de la población trabajadora para posibilitar su inserción en el proceso de transformación digital de las empresas y la economía en general. Con esta finalizamos, señora Annalisa. Okay. Gracias. El estudio en especial no se focaliza en dar recomendaciones sobre el tema de cómo recalificar a los trabajadores. Hay referencias genéricas, pero el estudio específico no miró eso. La respuesta que nosotros tenemos es que seguramente esto es necesario. Hay actividades, hay dos elementos que son importantes para diseñar políticas en esa área. Primero es el tema sectorial. O sea, es muy distinto, pese a que estas son tecnologías transversales, la utilización, las necesidades, hay especificidades sectoriales que es bueno tener en cuenta. Por el otro lado, hay que mejorar los currícula cuando se hace todo el tema de lo que se llama la formación técnica. Y en la formación técnica, las buenas prácticas que nosotros vemos en otros países es el trabajo de la mano de los institutos. Ustedes tienen el Instituto Nacional de Educación Técnica, trabajar de la mano con el sector privado, porque las necesidades del sector privado son muy cambiantes y además son muy específicas, ¿no? Algunos software, algunas herramientas son muy específicas. Entonces, el trabajo con los actores del sector privado y las grandes empresas es fundamental. En el caso de República Dominicana, hay tanto el CONEP como el CNC, son espacios interesantes para ver estas áreas donde se necesitan mejorías que no necesariamente requieren inversión importante de recursos financieros directos, sino que requieren un compartir conocimientos y compartir también acceso a estándares y paquetes informativos. Muchísimas gracias. Ya para concluir, vamos a darle la palabra a la señora Laura del Castillo, nuestra directora técnica del Consejo Nacional de Competitividad, que tendrá a cargo unas palabras de conclusión. Adelante. Muchísimas gracias a Annalisa por esa excelente presentación, al director Mario Pesini por la valoración, al viceministro Monegro por acompañarnos tanto en representación del ministro Toca como obviamente él que ha sido parte de este proceso ya durante los 18 meses que hemos estado trabajando. Y a nuestra directora Soraima Cuello por darnos la palabra de apertura. Para nosotros es importante, el día de hoy es un hito, como bien ella mencionó, porque no estamos entregando un estudio, un diagnóstico. Como bien decía el señor Pesini, esto es un trabajo entre países pares donde durante 18 meses estudiamos y comparamos cómo podemos desde nuestro país, desde nuestra realidad, transformar lo que son las políticas de desarrollo productivo enfocado en diferentes áreas. En el tema de la industria alimenticia, en el tema del nearshoring y lograr un mayor encadenamiento y un mayor derrame en la industria local, que es algo que ha sido una tarea pendiente y que tenemos que tratar de hacer un cambio estructural para lograr realmente que la industria local logre suplir con la industria de zona franca y que tenga ese derrame en el desarrollo nacional. Y finalmente el tema de innovación, que es un tema que hemos estado también a la par de este PTPR trabajando con el liderazgo del Ministerio de la Presidencia y que al final de esta gestión se pretende entregar una estrategia de innovación donde podamos también poder tener mecanismos que faciliten esa inversión en innovación tan necesaria. Por eso les invito a descargar el estudio. El estudio está inicialmente en idioma inglés, pero en las próximas semanas lo estaremos traduciendo al español para que también puedan utilizarlo. Esto se lanza en el día de hoy, pero esperamos que sea una base de trabajo para los próximos años. Como bien decía el viceministro Monegro, nosotros estamos cerrando una gestión, pero inicia una nueva gestión gubernamental
y este debe ser un instrumento vital para lograr realmente salir de la pandemia y continuar creciendo en nuestra economía, que tiene que hacer un cambio de modelo económico. Finalmente, me quedo con las palabras de Annalisa: explorar, diversificar, conectar, reinventarnos. Dentro de las recomendaciones, poder lograr una planificación con una mayor proyección de los escenarios para que realmente el país continúe creciendo, y fomentar una mayor diversificación no solamente de nuestra matriz productiva, sino de nuestros socios. Tenemos muchos acuerdos comerciales, pero tenemos que profundizar esa relación con esos países y poder lograr realmente tener mayor diversificación en los destinos a los cuales exportamos. Así que los estimulo a que aprovechen este PTPR. Esto es una herramienta para todos, y que hoy lo lanzamos, pero vamos a continuar trabajando con la OCDE, con el equipo de Annalisa, y con todos los dominicanos y los aliados internacionales que quieran sumarse al desarrollo productivo de nuestro país. Así que muchísimas gracias por acompañarnos durante estas 2 horas, y sobre todo al equipo que está en Europa, que es casi prima noche. Así que tengan buenas noches y buen día a los que estamos en esta latitud. Muchísimas gracias, Laura del Castillo, directora técnica del Consejo Nacional de Competitividad, por concluir con este lanzamiento y estas reflexiones. Recordarle a los que están todavía con nosotros que en el link del chat está disponible el link de descarga de lo que son los resultados de este análisis realizado en conjunto, más de 18 meses de trabajo. Recordarles también que en el portal de la OCDE y de competitividad estarán también disponibles el documento en español en los próximos días. Agradecerles a todos los que nos han acompañado, a los amigos de la prensa, en especial a los técnicos del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, del Consejo Nacional de Competitividad y también de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, quienes estuvieron la titánica idea de recopilar, analizar y trabajar en consenso con los sectores público y privado de República Dominicana. Muchísimas gracias, y también, antes de despedirnos, resaltar el apoyo especial manifestado de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, UNCTAD. Hasta aquí llegamos, muchísimas gracias, y nos vemos en una próxima edición del Consejo Nacional de Competitividad. Hasta la próxima. Un abrazo, María Luisa. Gracias. Chao. Chao. Abrazos virtuales. Ya nos quedamos con eso. ¿Qué vamos a hacer? Nada de baile, nada de cóctel. Chao. Hablemos. Hablemos. Volveremos. Claro, yo digo invitación abierta a París todos, en cuanto se pueda. Un abrazo bonito. Un abrazo a todos. A Muchas revoir, gracias. a revoir. Au revoir. Chao, gracias. Ahí seguimos más bilateral. Chao, me desconecto. Chao, Manuel. Chao.